Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La tormenta se había desatado como un monstruo hambriento sobre los campos abiertos. Cada relámpago desgarraba el cielo en fragmentos de luz hiriente, revelando por breves instantes la soledad del camino de piedra. El viento traía consigo el aroma amargo de la tierra empapada, mezclado con un eco lejano de guerra y derrota. Darío avanzaba con dificultad, la capa pegada al cuerpo, los pies hundiéndose en el barro. No sabía por qué había decidido tomar ese sendero olvidado. Tal vez había sido el instinto, o quizá algo más antiguo, algo que hablaba sin palabras al fondo de su alma. Fue entonces cuando la vio. Una figura, apenas perceptible en la oscuridad, yacía junto al camino. Parecía más un fragmento roto de la noche que un ser vivo. Darío se acercó sin vacilar, deslizándose hasta ella. Era una mujer. Su piel, de un azul pálido y casi luminosa bajo la lluvia, estaba cubierta de heridas abiertas. Su ropaje, rasgado y ensangrentado, apenas ocultaba su cuerpo maltrecho. Una lanza, partida casi a la mitad, descansaba caída junto a su mano temblorosa. Se arrodilló junto a ella. Sus dedos, entumecidos por el frío, buscaron con torpeza señales de vida. El pulso era débil, apenas un susurro bajo la piel tensa. Los ojos de la mujer, de un dorado imposible, se entreabrieron un instante y lo miraron, como si no pudiera creer que alguien estuviera allí. Un trueno retumbó sobre sus cabezas, sacudiendo el suelo mismo. Darío, guiado por algo que no comprendía, recogió la lanza rota. Sin saber la magnitud de su gesto, la alzó sobre su cabeza, protegiendo a la desconocida del viento brutal y de la lluvia que amenazaba con apagar la poca vida que le quedaba. En algún lugar lejano, en algún rincón oculto del mundo, una ley dormida se despertó. La mujer, con sus últimos restos de fuerza, susurró algo en un idioma que Darío no conocía, pero cuyo significado sintió vibrar en su pecho. Su nombre, apenas un suspiro entre la tormenta, Kaela. Los ojos dorados se cerraron y su cuerpo se aflojó, confiándole su vida sin reservas. Y Darío, ajeno a las antiguas tradiciones que había invocado con su acto, la cargó en sus brazos. Su cabello mojado le rozaba el rostro mientras caminaba, buscando refugio. Cada paso era más pesado que el anterior, cada gota de lluvia parecía querer arrancarla de sus brazos. No sabía que en el momento en que alzó la lanza, una promesa inquebrantable había sido sellada entre ellos. No sabía que su vida, a partir de esa noche, dejaría de ser suya. Solo sabía que debía protegerla, cueste lo que cueste. El fuego crepitaba en la chimenea vieja mientras la tormenta aullaba afuera, golpeando las paredes de la cabaña abandonada como si quisiera reclamar lo que Darío había rescatado. La luz anaranjada de las llamas proyectaba sombras alargadas que danzaban sobre las tablas agrietadas del suelo. Un ambiente de quietud tensa llenaba el pequeño refugio, donde cada chispa parecía resonar en el corazón de la noche. Kaela yacía sobre un lecho improvisado de mantas raídas. Su respiración era irregular, y de vez en cuando su cuerpo se estremecía, preso de un temblor que no tenía que ver solo con el frío. Darío, arrodillado a su lado, limpiaba sus heridas con manos firmes pero torpes, usando agua tibia y trozos de tela arrancados de su propia camisa. La había salvado de morir en el camino, pero cada instante que pasaba sentía que había hecho mucho más que eso. Sin saberlo, su vida se entrelazaba con la de ella en hilos invisibles que no podían ser cortados. Cuando terminó de vendar su brazo herido, se permitió observarla de verdad. Era hermosa de una manera que resultaba casi dolorosa. Su rostro, aún pálido por la pérdida de sangre, mantenía una fuerza serena, y sus labios entreabiertos parecían querer decir algo que se perdía antes de nacer. En su cuello, unas marcas extrañas, como tatuajes antiguos, destellaban sutilmente bajo la luz del fuego. Darío acercó una silla junto al lecho y se sentó, sin apartar la mirada de ella. Había algo en Kaela que no encajaba con todo lo que conocía del mundo, una diferencia que no le provocaba miedo, sino una necesidad creciente de permanecer cerca. Pasaron horas. Afuera, la tormenta se calmó poco a poco hasta convertirse en un murmullo lejano. La noche avanzó silenciosa, envolviendo todo en una quietud expectante. De pronto, Kaela abrió los ojos. Sus pupilas doradas destellaron bajo la luz del fuego, y sus labios pronunciaron palabras en su lengua olvidada.
Aunque Darío no comprendió los sonidos, su significado fue claro como una orden que nacía directamente en su pecho. Había aceptado protegerla. Había aceptado ser parte de ella. Aunque no lo sabía, había pronunciado un juramento sin decir una sola palabra. Kaela intentó incorporarse, pero un gemido de dolor le cruzó el cuerpo. Darío se inclinó rápidamente, sujetándola con cuidado. No necesitaban palabras. Ella apoyó su frente contra su hombro y cerró los ojos, confiándole su peso, su dolor, su destino. Un calor extraño floreció en el pecho de Darío. No era simple compasión. Era algo más antiguo, más profundo. Una llamada que no podía ignorar. Sin saberlo, Kaela había aceptado a Darío como su compañero elegido, como su guardián y su igual. Y en el silencio de esa cabaña perdida, bajo las cenizas de la tormenta, un vínculo sagrado e irreversible había nacido. La calma de la noche se rompió de golpe, como el crujido seco de un hueso partido. Darío, que apenas había logrado cerrar los ojos junto al fuego, despertó de inmediato. Un instinto visceral lo hizo incorporarse en silencio, su mano buscando la lanza rota apoyada contra la pared. Un sonido sordo, como un roce de botas sobre tierra mojada, llegó desde el exterior de la cabaña. No era el viento. No era un animal. Era algo mucho más peligroso. Darío se acercó a la ventana rota y entre los jirones de niebla vio figuras moviéndose en la oscuridad. 6, tal vez 7 sombras, acercándose con la cautela de depredadores seguros de su presa. Kaela seguía dormida, extenuada por las heridas. Su respiración era ligera, casi imperceptible. Darío sabía que si no hacía algo, no sobrevivirían ni siquiera unos minutos después del primer golpe en la puerta. Tomó la lanza partida, sintiendo su peso irregular en las manos. No era más que un trozo de madera astillado y metal opaco, pero cuando cerró los dedos en torno a ella, una energía extraña pareció recorrer su brazo. Como si la lanza reconociera a quien la sostenía. La puerta tembló bajo un primer impacto. Darío retrocedió, colocando su cuerpo entre la entrada y Kaela. No pensaba entregarla. No pensaba rendirse. Aunque su corazón latía con la violencia de un tambor de guerra, su mente se aclaró en una sola certeza: lucharía. La puerta estalló en astillas y los primeros 2 cazadores irrumpieron en la cabaña, rostros ocultos bajo máscaras de cuero rojo. Armados con cuchillos curvos y látigos de hierro, se movieron como bestias hambrientas. El primero no esperaba resistencia. No esperaba que un humano cualquiera, sin armadura ni entrenamiento, le plantara cara. Darío lanzó un golpe ascendente con la lanza rota. El borde astillado se hundió en la garganta expuesta del cazador, que cayó hacia atrás sin emitir más que un gorgoteo ahogado. El segundo se lanzó con un grito de furia, pero Darío esquivó el ataque girando sobre sí mismo, golpeando con el extremo de la lanza como un martillo improvisado. La cabaña se llenó del sonido de la lucha, madera crujiente, gritos ahogados, el golpeteo brutal de cuerpos cayendo. Darío no sabía pelear como un guerrero. Cada movimiento suyo era puro instinto, pura necesidad de proteger. Pero era rápido, y su voluntad era de hierro. No permitiría que tocaran a Kaela. Más cazadores entraron. Uno logró golpearlo en la mandíbula, lanzándolo contra la pared. El dolor le explotó en la cabeza, pero Darío se levantó de inmediato, escupiendo sangre y rabia. No vio que Kaela había abierto los ojos. Tendida en el suelo, apenas capaz de moverse, ella observó la escena con una mezcla de horror y algo más profundo, algo que le encendió la sangre. Ese humano, que no sabía nada de su mundo ni de sus reglas, estaba peleando como si fuera el último baluarte entre ella y el abismo. Kaela arrastró su mano herida hasta alcanzar una pequeña daga escondida bajo las mantas. Aunque su cuerpo le gritaba que se rindiera, su espíritu se encendió al ver a Darío resistiendo con la lanza que había sido suya. La lucha continuó en un torbellino de golpes y rugidos. Darío ya no sentía el dolor. Solo conocía el ritmo salvaje de la defensa, el instinto de no ceder. Cuando finalmente el último de los cazadores cayó, la cabaña quedó en un silencio roto solo por los jadeos de Darío. Sangraba por la frente, tenía los nudillos abiertos y la respiración entrecortada. Entonces, sintió una mano débil aferrarse a la suya. Kaela lo miraba desde el suelo. Su rostro,
Pálido y sudoroso, reflejaba algo que él no entendió, pero que era más poderoso que cualquier palabra. Había cumplido el primer paso de un antiguo pacto que no conocía. Había luchado por ella. Y sin saberlo, se había ganado no solo su vida. Se había ganado su lealtad eterna. La cabaña era ahora un santuario de silencio roto, un campo de batalla diminuto donde la vida y la muerte acababan de enfrentarse con furia. El olor del sudor, de la sangre fresca y de la madera chamuscada impregnaba el aire espeso. Afuera, la noche parecía contener la respiración, como si el mundo mismo reconociera la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Darío se dejó caer de rodillas junto a Kaela. Sus manos aún manchadas de rojo temblaban cuando intentó revisar sus heridas. El cansancio le pesaba como una losa sobre los hombros, pero aún así, sus movimientos eran delicados, protectores, casi reverentes. Kaela lo miró fijamente. Sus ojos dorados no mostraban compasión ni temor, sino algo más profundo, algo que se tejía en silencio entre ellos: reconocimiento. Ella intentó incorporarse, pero su cuerpo la traicionó, colapsando de nuevo contra el suelo de madera. Un gemido apenas audible escapó de sus labios. Darío actuó sin pensar. La levantó en sus brazos con una suavidad que contrastaba brutalmente con la violencia que había desplegado minutos antes. La sangre de ambos manchaba las mantas, el suelo, sus ropas. La sangre era un hilo tangible que los unía de una manera que las palabras no podían explicar. La llevó junto al fuego, acomodándola con sumo cuidado, envolviéndola en todas las mantas que pudo encontrar. Se agachó a su lado, sujetando su mano fría entre las suyas, como si con solo su calor pudiera evitar que se la llevaran las sombras. Kaela cerró los ojos un momento, luchando contra la debilidad. Cuando volvió a abrirlos, su voz llegó como un susurro rasgado. «Ahora entiendes». Darío no respondió. No entendía en palabras, pero su corazón ya conocía la respuesta. Kaela extendió su otra mano temblorosa y rozó el rostro de Darío con los dedos. Era un gesto simple, pero cargado de un significado que iba más allá de cualquier cultura o idioma. No era gratitud. Era un lazo sellado por la sangre, por el sacrificio, por el acto de proteger incluso sin comprender. La ley antigua, la que Darío había invocado al levantar la lanza, exigía una prueba de valor, una entrega sin reservas. Y Darío, sin saberlo, había ofrecido su vida sin dudarlo. Kaela se inclinó hacia él, sus labios apenas rozando la piel herida de su mejilla. No era un beso de pasión, ni de deseo. Era un juramento. Era la promesa silenciosa de que su destino ya no le pertenecía solo a ella. Era suyo ahora, tanto como ella era de él. Afuera, en la espesura del bosque, se oían nuevos pasos. Otros enemigos vendrían. Lo sabían. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Pero en ese instante, en esa cabaña perdida en medio de un mundo que los había abandonado, Kaela y Darío encontraron algo que ninguna batalla podría romper. El lazo forjado en sangre. El principio de todo. ¿Quieres que continúe también con el capítulo 5 al mismo nivel de desarrollo, intensidad y conexión emocional? Ahí es push. Continuar y ampliar el capítulo 5 a un capítulo más largo y sin poner asteriscos ni guiones para subrayar las palabras en letra blanca. ChatGPT a Spus. Por supuesto. Aquí tienes el capítulo 5 ampliado, con el mismo estilo fluido, intenso y limpio que deseas, sin asteriscos ni guiones. Capítulo 5. La marcha hacia el olvido. El amanecer no llegó con cantos de pájaros ni cielos despejados. El amanecer, para Darío y Kaela, fue un manto de niebla espesa, un velo gris que borraba las huellas de sangre en la tierra. El mundo parecía haberse olvidado de ellos, y ellos, a su vez, empezaban a olvidar el mundo que habían dejado atrás. Darío ajustó con firmeza la manta que envolvía a Kaela, cargándola contra su pecho como si fuera el único tesoro digno de salvar. Aunque ella podía mantenerse en pie unos pocos pasos, sus fuerzas aún eran escasas. Cada metro que avanzaban a través de los campos abandonados era una batalla silenciosa contra la rendición. El bosque los recibió como fantasmas, envolviéndolos en susurros y sombras. La espesura los protegía de las miradas, pero también los separaba de cualquier posibilidad de ayuda. No había caminos. No había refugios. Solo la determinación inquebrantable de Darío y la mirada silenciosa de Kaela,
que parecía medir cada latido de su corazón con la misma precisión con la que en otro tiempo habría medido la distancia a un blanco enemigo. Al caer la tarde, cuando el sol apenas era una mancha borrosa detrás de la niebla, encontraron un claro donde decidieron descansar. Darío acomodó a Kaela sobre un lecho improvisado de hojas secas y ramas, cuidando que su cuerpo no tocara directamente el suelo frío. Kaela, todavía débil, le sostuvo la mirada sin pestañear. «No necesitas quedarte», dijo con voz rasgada, más en un gesto de prueba que en verdadera intención. Darío no respondió. Se sentó junto a ella, la lanza rota apoyada a su lado, y encendió una pequeña fogata. El calor era débil, pero suficiente para mantener a raya el frío que se colaba entre los árboles. Durante horas no hablaron. No hacía falta. Cada movimiento, cada suspiro, cada mirada, construía algo invisible pero indestructible entre ellos. Kaela observó las manos de Darío. Eran manos de trabajador, de alguien acostumbrado a cargar peso, a soportar el dolor sin una queja. Manos que habían empuñado su lanza con una determinación que la sorprendía aún más que su fuerza física. Se sentó lentamente, apoyándose en su propio orgullo y en la necesidad urgente de ser parte de lo que estaban forjando. Tomó entre sus manos la lanza rota y la colocó entre ellos. «Esta no es solo un arma», dijo en un susurro casi místico. «Es un juramento. Es la promesa de no retroceder, de proteger, de pertenecer». Darío, sin entender del todo las palabras antiguas que se mezclaban en su voz, asintió. Porque en lo profundo, en la parte de su alma que no necesitaba traducción, ya había aceptado ese pacto. La noche cayó con un peso insoportable, envolviéndolos en un silencio que parecía devorarlo todo. Pero ellos, acurrucados junto a la fogata débil, eran un pequeño bastión de calor y vida en un mundo que parecía decidido a extinguirlos. Kaela se acurrucó contra Darío, apoyando su cabeza en su pecho, escuchando el latido fuerte y constante que parecía prometerle que no estaba sola. Por primera vez desde que había huido de su tierra natal, Kaela cerró los ojos y dejó que el sueño la reclamara, segura en los brazos de alguien que no conocía su pasado ni sus pecados, pero que había decidido ser su futuro. Darío también dejó que sus párpados pesaran, sabiendo que al amanecer deberían seguir caminando, seguir huyendo, seguir luchando. Pero por esa noche, al menos, eran invencibles. El amanecer no llegó con cantos de pájaros ni cielos despejados. El amanecer, para Darío y Kaela, fue un manto de niebla espesa, un velo gris que borraba las huellas de sangre en la tierra. El mundo parecía haberse olvidado de ellos, y ellos, a su vez, empezaban a olvidar el mundo que habían dejado atrás. Darío ajustó con firmeza la manta que envolvía a Kaela, cargándola contra su pecho como si fuera el único tesoro digno de salvar. Aunque ella podía mantenerse en pie unos pocos pasos, sus fuerzas aún eran escasas. Cada metro que avanzaban a través de los campos abandonados era una batalla silenciosa contra la rendición. El bosque los recibió como fantasmas, envolviéndolos en susurros y sombras. La espesura los protegía de las miradas, pero también los separaba de cualquier posibilidad de ayuda. No había caminos. No había refugios. Solo la determinación inquebrantable de Darío y la mirada silenciosa de Kaela, que parecía medir cada latido de su corazón con la misma precisión con la que en otro tiempo habría medido la distancia a un blanco enemigo. Al caer la tarde, cuando el sol apenas era una mancha borrosa detrás de la niebla, encontraron un claro donde decidieron descansar. Darío acomodó a Kaela sobre un lecho improvisado de hojas secas y ramas, cuidando que su cuerpo no tocara directamente el suelo frío. Kaela, todavía débil, le sostuvo la mirada sin pestañear. «No necesitas quedarte», dijo con voz rasgada, más en un gesto de prueba que en verdadera intención. Darío no respondió. Se sentó junto a ella, la lanza rota apoyada a su lado, y encendió una pequeña fogata. El calor era débil, pero suficiente para mantener a raya el frío que se colaba entre los árboles. Durante horas no hablaron. No hacía falta. Cada movimiento, cada suspiro, cada mirada, construía algo invisible pero indestructible entre ellos. Kaela observó las manos de Darío. Eran manos de trabajador, de alguien acostumbrado a cargar peso, a soportar el dolor sin una queja. Manos que habían empuñado su lanza con una determinación que la sorprendía aún más que su fuerza física. Se sentó lentamente, apoyándose en su propio orgullo y en la necesidad urgente de ser parte de lo que estaban forjando.
Tomó entre sus manos la lanza rota y la colocó entre ellos. «Esta no es solo un arma», dijo en un susurro casi místico. «Es un juramento. Es la promesa de no retroceder, de proteger, de pertenecer». Darío, sin entender del todo las palabras antiguas que se mezclaban en su voz, asintió. Porque en lo profundo, en la parte de su alma que no necesitaba traducción, ya había aceptado ese pacto. La noche cayó con un peso insoportable, envolviéndolos en un silencio que parecía devorarlo todo. Pero ellos, acurrucados junto a la fogata débil, eran un pequeño bastión de calor y vida en un mundo que parecía decidido a extinguirlos. Kaela se acurrucó contra Darío, apoyando su cabeza en su pecho, escuchando el latido fuerte y constante que parecía prometerle que no estaba sola. Por primera vez desde que había huido de su tierra natal, Kaela cerró los ojos y dejó que el sueño la reclamara, segura en los brazos de alguien que no conocía su pasado ni sus pecados, pero que había decidido ser su futuro. Darío también dejó que sus párpados pesaran, sabiendo que al amanecer deberían seguir caminando, seguir huyendo, seguir luchando. Pero por esa noche, al menos, eran invencibles. La mañana llegó fría y silenciosa, con una niebla que abrazaba la tierra como si quisiera ocultarlos del mundo. El bosque que hasta entonces les había servido de refugio parecía susurrar advertencias entre sus ramas. Darío se levantó primero, moviéndose con cautela para no despertar a Kaela. El fuego de la noche anterior se había extinguido, dejando solo un puñado de cenizas tibias. Kaela abrió los ojos poco después. Sus movimientos eran más firmes, su respiración más profunda. Aunque seguía débil, la chispa que siempre había brillado en su interior ahora ardía con renovada intensidad. Sabían que no podían huir eternamente. La casa sangrienta no olvidaba a sus enemigos. Para ellos, Kaela era una traidora, una mancha que debía borrarse con sangre. Y Darío, el humano que había osado alzar su lanza rota, era una afrenta imperdonable. Ellos vendrían, una vez más, y no dejarían espacio para la piedad. Al mediodía, mientras cruzaban un paso angosto entre peñascos cubiertos de musgo, la emboscada se desató. Un rugido ensordecedor rompió el aire. Desde las alturas y las sombras, los cazadores descendieron como una marea de acero y cuero rojo. Más organizados, más numerosos. Esta vez no había escapatoria. Darío sostuvo la lanza rota con ambas manos, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. A su lado, Kaela se enderezó como una reina despojada de su trono, pero no de su dignidad. No era la mujer herida que él había encontrado bajo la lluvia. Era algo más grande, algo indomable. Los cazadores avanzaron. El primero que se atrevió a acercarse fue derribado por un movimiento brutal de la lanza, ahora como una extensión del propio Darío. El siguiente encontró el filo de una daga que Kaela había escondido entre sus ropajes. Peleaban como uno solo, sin palabras, como si hubieran entrenado juntos durante toda una vida. La batalla fue salvaje. El eco de los gritos y los choques de armas se perdió en el bosque. Cada enemigo caído parecía atraer a dos más. El cansancio quemaba los músculos de Darío, la sangre le nublaba la vista, pero no retrocedió. No mientras Kaela respirara a su lado. Un cazador logró acercarse demasiado. Con un rugido de triunfo, levantó su hacha para descargarla sobre Kaela. Darío gritó su nombre. El mundo pareció detenerse. Con una velocidad que no sabía que poseía, Darío se interpuso, desviando el golpe con su antebrazo, sintiendo el dolor lacerarle la carne. Aprovechó el desequilibrio del enemigo y lo derribó, hundiendo la lanza partida en su pecho. La visión se le nubló un instante. Oyó el grito de Kaela, no de miedo, sino de furia, de dolor compartido. Y entonces, algo cambió. Los cazadores, viendo a su líder caer, vacilaron. Un segundo de duda, pero suficiente. Kaela, empapada en sangre pero indomable, se lanzó sobre ellos con la furia de toda su raza. Y Darío, a su lado, peleó hasta que ya no quedaron enemigos de pie. El bosque volvió a quedarse en silencio. La niebla comenzó a disiparse, revelando los cuerpos esparcidos entre las piedras. Darío cayó de rodillas, exhausto. El dolor de sus heridas latía en cada rincón de su cuerpo. Pero sonreía. Kaela se arrodilló frente a él, sus manos temblorosas recorriendo su rostro, su cuello, asegurándose de que estaba vivo.
Lágrimas resplandecieron en sus ojos dorados, lágrimas que nunca antes había permitido que nadie viera. «Has peleado por mí», susurró. «No podía hacer otra cosa», respondió Darío, su voz ronca. Kaela apoyó su frente contra la suya. El calor de su cuerpo, el sonido de su respiración, la fuerza de su abrazo, eran todo lo que él necesitaba. En ese momento, en medio del bosque silencioso, Kaela hizo algo que, en su mundo, significaba más que cualquier juramento, más que cualquier promesa de sangre. Colocó la mano derecha sobre el corazón de Darío y la izquierda sobre el suyo propio. «Ahora», le dijo, «tu vida y la mía son una sola. No hay leyes más antiguas que esto. No hay poder más grande que nosotros». Darío cerró los ojos, dejando que las palabras se fundieran en su alma. Los días siguientes los llevaron lejos de aquel valle de muerte. Encontraron un pequeño poblado, escondido entre montañas olvidadas, donde nadie preguntaba por orígenes ni por pasados manchados de guerra. Allí construyeron un hogar. Allí, entre risas, trabajo duro y caricias nocturnas, Kaela y Darío descubrieron una vida que ninguno había pensado merecer. Una vida nacida de una lanza rota. Una vida nacida de un amor imposible, pero más verdadero que cualquier ley escrita en las estrellas. Y así, bajo un cielo limpio y vasto, comenzaron su historia, no como fugitivos, sino como los dueños de su propio destino. Juntos. Para siempre.